Imagina una noche silenciosa en Belén, donde el viento baila entre los campos de trigo y las estrellas vigilan la tierra con un brillo apacible. El pueblo, pequeño y casi desapercibido en el vasto territorio de Judá, alberga historias que cambian el destino del mundo sin que nadie se dé cuenta en ese momento. Fue allí, en medio de la sencillez de una casa corriente, donde resonó el llanto de un bebé, rompiendo el silencio de la madrugada. Obed había nacido, no era un niño más. Su nacimiento llevaba el peso de una historia que parecía haber terminado incluso antes de empezar. Su madre, Ruth, era moabita, extranjera en Israel. Su padre, Booz, era un hombre respetado, pero ya anciano cuando decidió tomarla por esposa. Obed fue el puente entre dos culturas, la prueba de que el Dios de Israel no elegía a sus siervos por la sangre o el origen, sino por el corazón. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Desde pequeño había escuchado a su madre contarle su viaje, cómo había dejado su patria, su pueblo e incluso sus dioses para seguir a Noemí, su suegra, a una tierra donde nada estaba garantizado. Cómo había trabajado sin descanso en los campos de Boz, cosechando el trigo sobrante para sobrevivir. Y cómo, al final, Dios había cambiado su destino, poniéndola en brazos de un hombre justo que no solo la amaba, sino que redimió su nombre y el de su descendencia. Obed creció en medio de estas historias, aprendiendo desde muy pequeña que su vida no era fruto de la casualidad. Cada paso que su madre y su padre daban ante él parecía diseñado con un propósito mayor. El niño, cuyo nombre significaba siervo, aprendería que servir no era una carga, sino una vocación. Aún no lo sabía, pero en su interior latía un legado que abarcaría generaciones. Y mientras jugaba en los campos de trigo de su padre, se estaba plantando otra semilla que germinaría en su propio hijo, Jesé. Echa un vistazo a más historias bíblicas llenas de emoción, suscribiéndote ahora al canal y activando la campana para recibir todas las notificaciones. Si te gusta el contenido, no dudes en apoyar nuestro trabajo con una donación haciendo clic en el botón «Muchas gracias». También puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de ventajas exclusivas. Desde muy pequeño, Obed escuchó rumores sobre lo inusual de su llegada al mundo. No era solo el hijo de Buz y Ruth, era el niño que traía consigo la continuidad de una historia que casi se había perdido en el tiempo. Su nacimiento no solo significó la alegría de un nuevo miembro en la familia, fue la restauración de un nombre, la curación de un linaje que parecía condenado al olvido. Había algo sagrado en aquel niño, no porque fuera diferente de los demás, sino porque su existencia era una respuesta divina. Todo el mundo en Belén conocía la historia de su madre, la mujer moabita que, contra todo pronóstico, había encontrado la redención en Israel. Pero pocos hablaban del peso silencioso que llevaba su padre. Buz, a pesar de ser un hombre próspero y honorable, sabía que su decisión de casarse con Ruth no era solo un acto de amor, era un acto de obediencia. Siguió una antigua ley, la ley del levirato, asegurándose de que el linaje del difunto marido de Ruth no fuera borrado de la historia. Por eso, cuando tuvo en sus brazos a Obed por primera vez, Buz vio en él no solo un hijo, sino una promesa cumplida. El niño era el rescate de la herencia de Elimelec, de la casa de Noemí, de la tierra que una vez estuvo a punto de perderse. Era la continuación de algo que Dios había decidido preservar. A medida que crecía, Obed escuchaba estas historias sin comprender del todo su significado. Pero había una certeza cada vez más clara. Él no era fruto de la casualidad.
Cada paso que habían dado sus padres, cada lágrima derramada en los campos de Moab y cada espiga arrancada en el campo de Bous le habían allanado el camino. Y con el paso de los años, Obed no solo creció en estatura, sino también en su comprensión de quién era. El tiempo le enseñaría que llevar un nombre no es solo una cuestión de identidad, sino de propósito. Su destino, sin embargo, no terminaba ahí. Todavía tenía que convertirse en un hombre, un padre, y el vínculo que uniría a las generaciones futuras con el rey más grande que Israel jamás conocería. Pasaron los años y Obed ya no era un niño que corría por los campos de cebada de su padre. Su cuerpo, antes frágil y ligero como las espigas de maíz que su madre había cosechado en el pasado, ahora estaba ganando fuerza. Sus manos, que solían jugar en el suelo de tierra de la casa de Bus, aprendían ahora el peso del trabajo. Pero más que eso, empezaba a llevar el peso del nombre que le habían dado. Obed, siervo, adorador. Su nombre no era una elección al azar. Cada vez que alguien lo llamaba, era como si se reafirmara su identidad. Servir para él no era una humillación, sino un propósito. Lo vio en el ejemplo de su madre, que un día eligió seguir a Noemí sin esperar nada a cambio. Lo vio en el carácter de su padre, que decidió redimir a una mujer extranjera y darle un futuro. Lo vio incluso en la tierra donde vivía, que parecía postrarse a los pies de los trabajadores con cada nueva cosecha, como reconociendo que el esfuerzo siempre da fruto. Pero ser siervo no era solo obedecer órdenes o trabajar de sol a sol. No, iba mucho más allá. Obed empezó a darse cuenta de que servir significaba apoyar algo más grande que él mismo. Significaba mantener viva una herencia, no solo la de Bus y Ruth, sino la de todo un pueblo. Significaba recordar que su vida formaba parte de una historia que se estaba escribiendo mucho antes de su primer grito, y tenía que estar preparado, porque un día tendría un hijo, y ese hijo, Jesé, necesitaría aprender de él no solo cómo plantar en el campo, sino cómo cultivar algo mucho más valioso, el temor al Dios de Israel. Porque del vientre de Isaí estaba a punto de nacer un nuevo capítulo de esta historia. Los días de la niñez habían quedado atrás, y Obed era ahora un hombre adulto. El niño que una vez corrió por los campos de Belén ahora caminaba con pasos firmes, llevando consigo la responsabilidad de un nombre que significaba más que él mismo. Criado entre dos realidades, llevaba en la sangre tanto la fuerza de Israel como el recuerdo de Moab, pero nunca tuvo dudas sobre cuál era su lugar. Era un israelita, un siervo del Dios Altísimo, y su vida era la prueba de que este Dios elegía a sus hijos no por su origen, sino por su corazón. En aquellos días, la vida no era fácil. Belén, a pesar de ser una tierra fértil, exigía trabajo duro. El sustento provenía de la tierra, y el sudor de los hombres era la única garantía de que habría comida en la mesa. Obed aprendió desde muy pequeño a empuñar la hoz y a sentir el peso del trigo en sus brazos, como había hecho antes su padre, Bous. Pero también aprendió algo más, algo que no solo se veía en el trabajo físico. Aprendió que la verdadera herencia de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que deja. Los ancianos del pueblo siempre hablaban de la importancia del linaje, de la sangre portadora de historias y promesas. Obed escuchaba con atención, pero sabía que no bastaba con tener un nombre fuerte. Había que honrar ese nombre. Y cuando llegó el momento de construir su propia familia, supo que no solo estaba formando un hogar, estaba continuando algo más grande. Entonces llegó el día en que tuvo a su propio hijo en brazos, Jesse, un nombre sencillo, pero que llevaba el peso de una nueva generación. Y allí, en aquella modesta casa de Belén, comenzaba un nuevo ciclo. Poco sabía Obed que de aquel niño nacería un hijo menor que transformaría a Israel para siempre.
Obed vio crecer a su hijo con una mirada atenta, como quien sabe que cada día trae consigo lecciones invisibles que moldean el carácter de un hombre antes incluso de que éste se dé cuenta. Jesé era un niño curioso, de ojos vivaces y pasos rápidos, que siempre corría por los campos de Belén, igual que su padre cuando era niño. Pero, a diferencia de Obed, Jesé no llevaba el peso de dos culturas en sus orígenes. Era ya un israelita de pleno derecho, nacido y criado bajo la tradición de su pueblo, rodeado de las historias de los patriarcas y de las promesas hechas a Abraham. Obed enseñó a su hijo sobre la tierra, sobre el momento adecuado para cosechar y cómo reconocer los signos de la naturaleza. Pero, sobre todo, le enseñó sobre Dios, no a través de largos y cansados discursos, sino en la sencillez de los días ordinarios. Cuando el trigo se doblaba con el viento, decía que así debían ser los corazones ante el Señor, flexibles, dispuestos a seguir su voluntad. Cuando la lluvia se retrasó, nos recordó que la fe es como las semillas que yacen dormidas bajo la tierra. Aunque no las veas, algo está creciendo. Pasó el tiempo y Jesse ya no era un niño descalzo que corría por los campos. Se convirtió en un hombre fuerte, trabajador, listo para hacer su propio camino. Obed sabía que un día su voz se callaría y su historia quedaría solo en el recuerdo de los que le querían. Pero ese era el orden natural de las cosas. Lo que importaba no era el recuerdo de su nombre, sino lo que dejaría tras de sí. Y así, cuando llegó el momento, Jesse tomó el lugar de su padre y comenzó su propia historia. Se convirtió en un hombre respetado, formó una familia y tuvo muchos hijos. Entre ellos, había uno más joven que casi pasó desapercibido, un muchacho que no parecía tener nada especial. Pero el Señor ya lo había elegido, y pronto vendría un profeta a ungirlo delante de sus hermanos. El tiempo nunca se detiene, y así como Obed se había hecho cargo en su día del legado de Booz, ahora era Jesé quien cargaba con la responsabilidad de mantener su casa y continuar la línea familiar. Se convirtió en un hombre respetado en Belén, conocido no solo por su duro trabajo, sino también por su temor a Dios. Y, como era de esperar de un hombre de su posición, tuvo muchos hijos. Muchachos fuertes, preparados para trabajar en el campo y para defender su tierra en caso de necesidad. Cada uno de ellos tenía un papel en el hogar. Naturalmente, los mayores tenían más responsabilidades y aprendían a dirigir desde pequeños. Los más jóvenes solían encargarse de las tareas más sencillas. Y entre ellos había uno al que nadie hacía mucho caso, un muchacho de pelo rojizo, mirada vigilante e inquieta, al que le gustaba pasar el tiempo a solas con las ovejas, rasgando improvisadas arpas y cantando al viento. David, un nombre que en aquel momento no significaba gran cosa, pero los planes de Dios no siguen la lógica de los hombres. Si Obed hubiera seguido vivo, podría haber visto en David un reflejo de sí mismo cuando era niño. Alguien que parecía demasiado pequeño para la grandeza que llevaba dentro. Pero así trabajaba Dios. Tomó al improbable, al olvidado, al que nadie miraba dos veces, y lo convirtió en parte de algo grande. La vida continuó en Belén como de costumbre. El trigo crecía, las cosechas iban y venían. Y Jesé seguía con su rutina, sin saber que su casa pronto recibiría una visita inesperada. Un profeta estaba en camino, y no solo venía a traer un mensaje, sino a encontrar a un rey donde nadie miraba. La noticia llegó antes que él. Venía el profeta Samuel. En Belén, un murmullo comenzó a extenderse por las calles polvorientas, y los ancianos se miraron unos a otros con expectación y asombro. La llegada de un profeta nunca era un acontecimiento ordinario. Podía traer una bendición, una advertencia o incluso un juicio. Nadie sabía con certeza la razón de su llegada, pero una cosa era cierta: Dios
había enviado a su siervo en una misión. Isaí no tardó en darse cuenta de que su casa sería el centro de esta visita inesperada. Samuel no estaba allí por casualidad. Vino con un propósito claro: ungir a un rey de entre los hijos de Isaí. La idea sonaba absurda. ¿Cómo iba a salir un rey de su casa? Ninguno de sus hijos era un guerrero de renombre o un noble. Eran solo hombres del campo, criados en la dureza de la tierra, acostumbrados al ritmo de las estaciones y a las exigencias del trabajo rural. Aún así, cuando Samuel pidió ver a sus hijos, Isaí los llamó uno a uno. El primero, Eliab, era alto, fuerte, con la postura de quien podría llevar una corona. Samuel llegó a pensar que debía de ser el elegido, pero el Señor susurró en su corazón: no te fijes en su aspecto ni en su estatura, porque lo he rechazado. El Señor no ve como ve el hombre. El hombre ve la apariencia exterior, pero el Señor ve el corazón. Jesé llamó a los demás. Uno a uno, los hijos fueron presentados al profeta, pero Samuel seguía negando con la cabeza. No era ninguno de ellos. ¿Había alguien más? Isaí vaciló. Sí, había el más joven, pero estaba en el campo, cuidando las ovejas. No era tan importante como para estar allí. Samuel preguntó por él. David vino corriendo, con los pies sucios de polvo, las manos todavía oliendo al campo, el pelo revuelto por el viento que soplaba entre las colinas de Belén. No tenía ni idea de lo que pasaba. Solo sabía que le habían llamado urgentemente, y cuando entró en la casa, todas las miradas se volvieron hacia él. El profeta Samuel le observó en silencio durante un momento, y entonces Dios habló a su corazón. Era él, el pequeño, el olvidado, el pastor de ovejas. El Señor lo había elegido para ser rey de Israel. Sin ceremonias, Samuel tomó el cuerno de aceite y, allí mismo, delante de sus hermanos, derramó el aceite sobre la cabeza de David. La unción goteó lentamente, mezclándose con el sudor del muchacho que, hasta pocos minutos antes, había estado en el campo, sin saber que Dios ya lo había destinado a un destino mucho más grande de lo que nadie hubiera podido prever. Los hermanos observaban en silencio, sin comprender. Jesé, el padre, miraba a su hijo menor como si lo viera por primera vez. ¿Cómo era posible? ¿Acaso el Señor había ignorado al mayor, al más fuerte, y había elegido solo a ese? Pero la verdad era que Dios nunca se fijaba en las apariencias. Desde la antigüedad había elegido a los menos probables para cumplir sus propósitos. Nadie sabía lo que pasaba por la mente de David. Tal vez todavía estaba tratando de comprender el peso de ese momento. Pero algo había cambiado en su interior. El Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y la vida que conocía nunca volvería a ser la misma. Pasó el tiempo, pero nada parecía haber cambiado. David seguía siendo el pastor de ovejas, seguía caminando por los campos de Belén, seguía durmiendo bajo las estrellas mientras cuidaba el rebaño de su familia. La unción por el profeta Samuel fue un momento decisivo, pero no apareció ningún trono ante él, ninguna corona fue colocada sobre su cabeza. La vida siguió como siempre, como si nada hubiera pasado, pero Dios ya estaba moviendo las piezas. Lejos de allí, en el palacio, el rey Saúl ya no podía encontrar la paz. El hombre que una vez había sido ungido rey de Israel estaba ahora atormentado por un espíritu maligno que lo dejaba inquieto, preocupado e incapaz de descansar. Los consejeros del rey sabían que lo único que podía calmarlo era la música, y necesitaban encontrar a alguien que supiera tocar bien, alguien que pudiera aliviar el alma del rey. Fue entonces cuando alguien mencionó a un joven de Belén, un pastor, pero no un pastor cualquiera, un joven hábil con el arpa, valiente, fuerte y sobre todo, alguien que llevaba consigo la presencia del Señor. El rey no se lo pensó dos veces, envió a buscarlo. David estaba en el campo cuando recibió la noticia. Ser llamado al palacio del rey
No pudo negarse. Cogió su arpa, se puso sus sencillas ropas y se puso en camino, sin saber que aquel paso cambiaría para siempre el curso de su historia. Cuando llegó ante Saúl y tocó su música, el rey sintió algo diferente. La pesadez de su mente disminuyó, la agitación de su interior se calmó. Por primera vez en mucho tiempo encontró descanso. David permaneció en palacio, sirviendo al rey, tocando para él cada vez que volvía la tormenta. Pero aún no era rey. Aún no era visto como alguien importante. Para todo el mundo no era más que un músico, un sirviente al servicio del palacio. El miedo se apoderó del campo de batalla. El ejército de Israel, hombres entrenados para luchar, se acobardó ante la sombra de un gigante. Goliat, el filisteo de casi 3 metros de altura, desafiaba día tras día a todos los hombres de Israel a enfrentarse a él, pero nadie se atrevía a plantarle cara. El rey Saúl, que ya no era el mismo que en los días de su unción, vio cómo su ejército se paralizaba, mientras el desafío de Goliat resonaba por todo el valle. A este escenario llegó David, no como guerrero ni como líder, sino como un simple mensajero, enviado por su padre para llevar comida a sus hermanos en el campo de batalla. No esperaba ver el miedo en los ojos de los soldados ni oír el desafío del gigante. Pero algo se encendió en su interior. ¿Cómo podían permitir que aquel filisteo se burlara del ejército del Dios vivo? No podía entender cómo aquellos hombres fuertes, armados y entrenados podían dudar tanto ante un enemigo que, para él, no era más que un obstáculo ante la grandeza de Dios. Las palabras de David viajaron rápidamente entre los soldados hasta que llegaron a oídos de Saúl. El joven fue llamado a presencia del rey y, sin dudarlo, se ofreció a luchar. Saúl lo miró y solo vio a un muchacho. ¿Cómo iba a derrotar a un gigante si ni siquiera los mejores guerreros de Israel se atrevían a intentarlo? Pero David sabía algo que nadie allí parecía recordar. No lucharía solo. Con una honda y 5 piedras en la alforja, David bajó al valle. El gigante se rió, pero un golpe certero derribó a Goliat delante de todos. La victoria pertenecía al Señor. Y así, el pastor de ovejas se convirtió en el héroe de Israel. Pero esta historia comenzó mucho antes que él. Comenzó con un hombre llamado Obed, hijo de Ruth y Booz, que nunca fue rey, nunca dirigió ejércitos, nunca ganó batallas con una espada. Pero al servir, sostuvo un linaje que cambiaría el destino de todo un pueblo. Y a partir de entonces, su historia seguiría contándose, hasta que llegara el día en que otro rey del mismo linaje viniera al mundo para ganar la mayor batalla de todas. La historia de Obed podría haber caído en el olvido, como tantas otras vidas sencillas que han pasado desapercibidas con el paso del tiempo. No conquistó reinos, ni hizo milagros, ni dirigió ejércitos. Su nombre no se recuerda por grandes hazañas, pero sin él, la historia de Israel habría tomado un rumbo diferente. Sin Obed, no habría existido Jesé. Sin Isaí, no habría habido David. Y sin David, el linaje que traería al Mesías al mundo se habría perdido. Obed nunca buscó la grandeza. Simplemente vivió, trabajó, cuidó la tierra, crió a sus hijos y les enseñó el camino del Señor. Era un hombre corriente que hacía lo que podía, sin saber que su nombre quedaría marcado para siempre en las Escrituras. Pero quizá sea precisamente eso lo que hace que su historia sea tan poderosa, porque la inmensa mayoría de las personas no nacen para ser reyes, profetas o guerreros. La mayoría de nosotros estamos destinados a ser como Obed, los que sirven, los que construyen, los que sostienen los cimientos para que algo más grande suceda en el momento oportuno. Obed nos enseña que no necesitamos ser reconocidos por el mundo para tener un propósito ante Dios. Nos recuerda que el plan de Dios no solo se desarrolla en palacios y campos de batalla, sino también
en las pequeñas decisiones que tomamos cada día, siendo fieles a lo que se nos ha confiado. Su vida fue un eslabón de una cadena que un día traería al mundo al Rey de Reyes. Y así es como actúa Dios. No elige solo a los fuertes, a los nobles, a los poderosos. Utiliza a los pequeños, a los olvidados, a los que simplemente siguen haciendo lo correcto, sin darse cuenta de que su historia está siendo escrita para un propósito mucho mayor. Porque, al fin y al cabo, servir nunca ha consistido en ser más pequeño. Siempre se trató de formar parte de algo eterno. Si te ha gustado la historia de Obede y quieres seguir otras historias de fe y superación, no dejes de darle a me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos más lecciones poderosas de la Biblia.